Bien, como os decíamos al principio, hoy está con nosotros la protagonista de otro caso de acoso sexual dentro del Ejército. Se llama Elisa Romera y era médico militar. Buenas noches, Elisa. Buenas noches. Bienvenida al programa. Si te parece, vamos a ir contando poco a poco tu caso. Tras aprobar la oposición, esto fue en el año 2004, a Elisa Romera le destinan a un regimiento de infantería en Vizcaya. Dependía de un teniente coronel y él empezó a dirigirse a ella en términos sexistas. Cuéntanos, ¿qué palabras utilizaba? Bueno, pues efectivamente mi primer destino cuando salí de la academia fue a un botiquín que había en el País Vasco, en el Regimiento de Infantería Mixto, y a los pocos meses de llegar, pues un mando mío, un teniente coronel, comenzó a utilizar palabras como cariño, corazón, o sea, se dirigía a mí con esas palabras, ¿no? Luego hacía también referencia a frases sexistas por mi condición de ser canaria, que si las Canarias éramos muy calientes, que si yo iba los fines de semana a Las Palmas a follar como conejos. O sea, era bastante desagradable el trato que él tenía hacia mí. Entonces yo llegó un momento en que le dije que igual que yo, como subordinada, le tenía respeto a él, como mando que era mío, pues él tenía que también tener respeto hacia mí y tratarme como profesional. Y el trato, el acoso que te producía este coronel, ¿se limitó a ser verbal o intentó ir más allá? Bueno, hubo un intento de tocamiento, vio el rechazo mío y entonces a raíz de ahí el acoso sexual pasó a ser un acoso laboral. Y al encontrarte en esta situación, ¿qué decides hacer? Pues fueron 2 años muy difíciles allí porque yo estaba recién salida de la academia, entré como médico militar con mucha vocación y la verdad que me encontré en una situación en la que no sabía qué hacer. Tenía miedo, estaba allí prácticamente sola porque mi familia estaba en otro lado y entonces lo que hice fue dar parte a mi superior, al jefe del acuartelamiento, que era un coronel, claro, por conducto reglamentario, pasando por la persona a la que denuncias y no llegó a ningún lado. El jefe del acuartelamiento me decía que si yo creía que era Dios porque quería juzgar a una persona y meterlo en la cárcel, que yo tenía que aguantar eso y mucho más porque si no, no servía para ser militar. Entonces fue cuando ya logré cambiar de destino a Las Palmas, a la unidad sanitaria del Mando Naval de Canarias, fue cuando allí me decidí a denunciar a través de la policía, porque mi moralidad no me permitía pensar que otras mujeres pudieran sufrir lo que yo había sufrido allí. No podía hacer que aquella persona quedara impune. Entonces lo denuncié, pero claro, de la policía lo pasaron otra vez a la justicia militar. Y ya a raíz de ahí pues fueron unos 3 años muy duros de juicio, o sea, de declaraciones para indagar, hasta que al final se llegó a una sentencia firme en el que se demostró que había habido abuso de autoridad porque el acoso sexual no está tipificado en el Código Penal militar. Bueno, justamente te iba a contar, finalmente este teniente coronel, como tú decías, lo juzgan, lo condenan a 1 año de prisión por acoso laboral, como decías, porque el delito de acoso sexual pues en el Ejército todavía no se contemplaba, su inclusión está en plena tramitación parlamentaria. Además, durante el proceso, el teniente coronel es ascendido a coronel, ya que estas promociones son automáticas. ¿Tú qué sientes cuando ves que tu acosador continúa con su carrera militar con total normalidad? Claro, a mí me pareció asombroso, ¿no?, que estando imputado ascendiera a coronel, mientras que yo he querido continuar con mi carrera militar y profesional y lo que han hecho es jubilarme con 39 años. Han dicho que no sirvo para ser militar y he perdido la condición de militar, entonces eso me genera a mí frustración, me ha generado mucha frustración ver como la otra persona, o sea, que ha sido el que está demostrado por una sentencia firme que ha habido abuso de autoridad y yo que soy la víctima, sin embargo, me han echado del ejército. Claro que esta es una situación muy difícil de entender para los espectadores que nos están viendo, que están en una situación civil, porque además se da aquí la doble condición de que además de ser tu jefe, es tu superior. Para que nos entiendan los espectadores, ¿hasta qué punto le debes obediencia a tu teniente coronel? Pues en el mundo militar, cuando un superior da una orden, tienes que cumplirla, aunque no estés prácticamente de acuerdo, y ya después, si eso, puedes escribir, pero en verdad
te enseñan como que lo que dice el mando prácticamente hay que hacerlo, aunque esté equivocado. O sea, y mucha gente apoya eso. O sea, no comprenden que una persona pueda, con respeto y subordinación, decir que no estás de acuerdo con algo que no lo ves lógico, ¿no? Pues la mayoría de las personas militares creen que hay que tener, es como una lealtad al mando. Lo que diga el mando hay que cumplirlo. Es una falsa lealtad. ¿Tú tuviste apoyo por parte de tus compañeros? Hubo compañeros que sí que me apoyaron. Gracias a eso pudo llegar la sentencia a 1 año de prisión. Se demostró, además de que aparecieron también otras mujeres que habían sufrido lo mismo y que yo desconocía. Pero también es verdad que hay muchos compañeros que tristemente miran para otro lado, cierran los ojos, cierran los oídos porque no quieren tener represalias, también por miedo, pero sobre todo pues porque no quieren que les afecte tampoco en su carrera profesional. Tú nos contabas que luego te trasladaron a Canarias, imagino que luego pensaste pues, que era tu posibilidad, tenías entonces la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Claro, yo cuando denuncias a un mando y llega, o sea, llega a la sentencia y lo meten en la cárcel, ya te cuelgan el cartel, o sea, quedas estigmatizada como esta persona ha denunciado un mando, cuidado, que puede ser conflictiva. Y entonces yo ya destinada en la unidad sanitaria del Mando Naval de Canarias, cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo, tuve un conflicto laboral con el jefe médico que estaba en aquel momento al mando de la unidad sanitaria y también hubo un supuesto trato vejatorio porque yo lo denuncié también, denuncié como acoso laboral, pero esa denuncia se archivó. Se archivó y no se investigó en el sentido de que a mí no me llamaron para preguntarme qué había ocurrido. Yo puse muchos testigos, había pruebas y sin embargo se archivó. ¿En qué consistía ese acoso al que te estaban sometiendo? Bueno, pues fue a través de un conflicto laboral un trato también vejatorio, un trato sobre mi persona, o sea, no fue acoso sexual por ningún lado, sino abuso de autoridad. Me hacían desempeñar funciones, labores administrativas, por ejemplo, cuando yo soy médico y lo normal es que pases una consulta. Sí, pues me sorprende que este tipo de situaciones se den también en el ámbito clínico, digamos, fuera también de lo que son los cuarteles, donde se lleva una vida un poquito más dura, ¿no? Sí. Es exactamente igual, parecido. O sea, el trato vejatorio que se puede dar o discriminatorio con las mujeres. Sí, también. Seguimos con el relato de tu historia porque en el año 2012 a Elisa le dan una baja por problemas psicológicos y el Tribunal Médico Militar de Las Palmas la considera no apta como consecuencia del trato que ha recibido. Sin embargo, los altos mandos no están de acuerdo en que haya una relación causa-efecto entre su estado psicológico y los episodios que ha vivido y solicitan un segundo y hasta un tercer examen, si no me equivoco. ¿Cuál es el resultado de estos exámenes? Bueno, pues efectivamente, cuando yo me doy de baja por el conflicto laboral que tengo, pues el jefe médico decide abrirme un expediente y pedirme tribunal médico a los 3 o 4 días de darme yo de baja, que no es lo habitual. Lo habitual es esperar el transcurso de unos meses, aproximadamente 6, para ver si esa enfermedad se cronifica o si se resuelve. Y entonces, si consideras que se ha cronificado, es cuando se pide el apoyo de un tribunal médico especializado, ¿no? Pericial. En mi caso, fue a los pocos días de yo darme de baja cuando me abren expediente, paso un tribunal médico en Las Palmas y consideran, efectivamente, porque ellos conocen mi caso que yo sufrí en el País Vasco, saben todo mi recorrido de mis 11 años de servicio en el Ejército, saben lo que yo he pasado y deciden que efectivamente yo no debo de perder la condición de militar, o sea que no puedo estar trabajando en el ámbito militar porque tengo un trastorno adaptativo, pero consideran que hay causa-efecto, que efectivamente el abuso de autoridad que sufrí es debido a mi baja, ¿no?, en el Ejército. Pero, inexplicablemente, me piden un segundo tribunal en Madrid. Tengo que ir y allí deciden que no, que la patología es la misma, que eso es muy raro, la patología es la misma, pero no hay causa-efecto. Entonces, como hay una discrepancia entre el tribunal de aquí y el de Madrid, deciden pedirme un tercer tribunal en el que vuelven otra vez a examinarme, que es un día lo que vas,
te hacen una serie de pruebas. Yo soy médico y me hicieron un encefalograma, radiografía, o sea, algo que no justifica el problema que yo tenía. Y luego allí deciden lo mismo. No sirves para ser militar, o sea, coeficiente 5, que es lo que ellos definen para perder la condición de militar, y tampoco hay causa-efecto. Bueno, el hecho es que tras estos exámenes médicos a Elisa la jubilan del ejército con 39 años y le asignan una pensión. Sin embargo, tú interpones un recurso frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Pero por qué? ¿Porque quieres volver al ejército? Yo no quiero ya volver al ejército porque estoy muy decepcionada. Primero fue un poco una sensación de rabia, ¿no? ¿Cómo es posible que me esté pasando esto cuando yo entré con mucha vocación, con mucha ilusión de poder desempeñar mi carrera de militar? Porque yo lo podía haber tenido fácil, podía haber trabajado como médico en la vida civil, pero entré con mucha vocación y cuando me ocurrió lo del País Vasco, yo luché por olvidarme de aquello y creer en la institución. Quise creer y continué con mi trabajo. Sin embargo, yo ahora mismo no lucho por entrar en el ejército, lo que lucho es porque se haga justicia y porque el Ministerio de Defensa, es decir, la institución, reconozca que si yo estoy fuera del ejército es porque ha habido un abuso de autoridad y porque ha habido una causa-efecto con ello, o sea, porque se haga justicia. Y por otro lado, para que las mujeres que estén en el ejército, que estén sufriendo la misma situación que yo he sufrido, tengan el valor también de denunciarlo. O sea, si yo puedo ayudar de esta manera a que esas mujeres se quiten ese miedo y tengan libertad de expresión, pues para mí yo habré un poco vencido, ¿no?, a todo lo que me ha ocurrido. No habrá sido en balde todos esos años de sufrimiento. ¿Tú crees que tu caso o algunos de los que hemos escuchado esta noche son hechos aislados o que es algo habitual dentro del ejército? Yo creo que es muy habitual porque sigue siendo un mundo de hombres en el que hay una jerarquización y efectivamente hay muchos casos que no se saben por el miedo a expresarlo y por las represalias. Bueno, al parecer cuando entraste en el ejército tu padre te advirtió, a ver dónde te metes, que ese es un mundo de hombres. ¿Tú qué es lo que le contestaste? Bueno, mi padre, el pobre, pues era guardia civil y efectivamente yo conocía un poco el mundo militar a través de él y por eso escogí esa opción, ¿no?, como vocación. Y cuando yo aprobé la oposición, mi padre me dijo, ¿pero estás segura? Porque es un mundo de hombres. Me pareció una frase muy machista y yo le contesté, papá, pero si estamos en el siglo XXI y hoy en día hay igualdad entre hombres y mujeres y ellos dicen que hay conciliación familiar, evidentemente me equivoqué y mi padre tenía la razón. Bueno, pues muchísimas gracias, Elisa, por estar con nosotros. Este testimonio sin duda es muy importante y gracias por esta labor que estás haciendo para acabar con esta situación de injusticia. Muchísimas gracias.